amigas y hermanos que se encuentran en este lugar, que Dios te bendiga. Agradecido con Dios por este privilegio grande que Él me concede. Poderme acercar, sentarme a este lugar. Y el propósito, el objetivo siempre ha sido el seguir predicando, hablando lo que dice la Biblia. No vengo a enfocarme en el nombre de alguna congregación. No vengo a enfocarme en el nombre de un líder religioso. No vengo a enfocarme en algo que tarde o temprano va a fallar, sino a hablar lo que nos enseña la Biblia, a mencionar, a predicar, a tratar de enseñar, de poder, bendita sea la misericordia de Jehová, compartir un poco de lo que la Biblia nos enseña. Y en esta bendecida tarde engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede podernos parar acá y compartir un mensaje con usted. Y el mensaje que quiero compartir, lo quiero administrar bajo el tema el silencio de Jehová, algo que realmente ahora en día la Biblia se está predicando. Ahora en día el mensaje lo escuchamos por diferentes medios. Dios está hablando, Dios está llevando el mensaje, Dios está llegando a diferentes naciones. La palabra de Dios está llegando a aquellas naciones donde hubo un tiempo, aquellos países donde hubieron gobiernos que dijeron: aquí no se hablará palabra de Jehová. Hasta allí está entrando lo que es el mensaje de salvación. Otros lugares donde no ha llegado todavía, pero la Biblia dice: esta es parte de las señales antes del fin, donde dice la palabra que el mensaje de Dios llegará hasta allá, a lo más escondido, a las partes más ocultas de la tierra. Hasta ahí llegará el mensaje. Y sabe, cuando hablamos del silencio de Jehová, estamos hablando de aquel tiempo, bendito sea Dios, donde la gente buscará, donde la gente querrá escuchar la voz de Dios, cuando la gente querrá mirar a alguien parado en una esquina que se ponga a predicar la Biblia, a alguien que se ponga a gritar de voz en cuello que hay un Dios que quiere salvar, que hay un Dios que quiere perdonar. Cuando nos demos cuenta, el silencio de Jehová será cuando no habrá respuesta. La palabra silencio es ausencia de ruido, de sonido. La palabra silencio también es ausencia de entablar conversación. No habrá nada ni nadie que nos escuche. Estaremos en silencio, como cuando estamos a solas y queremos que alguien nos escuche, queremos que alguien nos atienda, queremos que alguien se ponga atento a escuchar nuestra voz, pero lastimosamente no lo podemos encontrar. Entonces, en esta bendecida tarde, yo quiero compartir esta palabra, este mensaje con usted, administrando bajo el tema el silencio de Jehová. El texto base lo encuentras en Miqueas capítulo 3, versículo 4, donde me enseña y dice la Biblia: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Es bien claro cuando Dios está hablando por medio del profeta Miqueas capítulo 3, verso 4. Miqueas es un profeta contemporáneo. La palabra contemporáneo significa que estos hombres, Isaías y Miqueas, en el mismo tiempo vivieron. Estamos hablando de dos personas que vivieron en el mismo tiempo, pero en la teología cristiana la palabra contemporáneo significa que los textos bíblicos, la Biblia la podemos aplicar, la que era el mensaje de aquellos tiempos, lo podemos aplicar en la actualidad. Eso significa contemporáneo también en la teología bíblica. Entonces, bendita sea la misericordia de Jehová, cuando comenzamos a ver cómo el profeta se levanta con esta palabra, era con la acusación contra los dirigentes, contra los gobernantes de Israel en aquel tiempo, pero ahora no lo vamos a aplicar solamente para el gobernante de la nación, ni para el gobernante del mundo entero, sino vamos a aplicarlo para cada una de nuestras vidas, porque realmente ahora estamos viendo que Dios está hablando, habla por medio de las aguas, habla por medio de los vientos, habla por medio de visiones, habla por medio de voz audible, habla de tantas maneras en las cuales Dios está hablando.
Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Nosotros los seres humanos estamos tan saturados, estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo, no tenemos el espacio para poder escuchar un momento la voz de Dios. En aquel tiempo la Biblia dice: bendita sea la misericordia de Jehová. En aquel tiempo de Miqueas, Dios estaba hablando a este pueblo, a esta nación, a los dirigentes. ¿Por qué? Por la injusticia que había, por la maldad que había, por la indiferencia que había. Pero entonces Él dijo que iba a haber un tiempo en los cuales ellos iban a buscar, iba a haber un tiempo en los cuales ellos iban a clamar, pero no iba a haber respuesta por nada ni por nadie. Y sabe que el libro de Amós también menciona parte del silencio que viene al mundo entero, algo donde dice la palabra que viene tiempo de hambre y sed a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino que de escuchar la palabra de Jehová. Pero ya no habrá palabra. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha terminado. Tenemos un pensamiento, tenemos una ideología, muchos de nosotros, y decimos aquella palabra, gracias a Dios por aquellos que se adelantaron. Decimos muchos de nosotros, gracias a Dios por aquellos que ya murieron, y la Biblia no ampara esa ideología nuestra. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, Daniel capítulo 12, verso 2, dice la palabra: en aquel tiempo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, dice la Biblia, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Algo que realmente nosotros creemos que es mentira, algo que realmente nosotros creemos que es falsedad, algo que nosotros creemos que es un invento, cuando la palabra me lo está diciendo. Y esta palabra se ha analizado científicamente, se ha estudiado y se sabe perfectamente. La ciencia dice: este libro es verdad. Por mucho que lo quieran contradecir, por mucho que quieren buscar ideas, inventos para poder evadir, no se puede. Esta palabra es inspiración y está ya está en esta colección de libros que nosotros andamos, llamada Santa Biblia. Y sabes qué tremendo, por mucho que el hombre quiere exhibirse, por la gente quiere hacer un espectáculo, y sabes que la gente se sorprende cuando alguien sale en redes sociales anunciando que ha quemado una Biblia, que ha roto una Biblia. Pueden quemar todas las Biblias del mundo, pueden quemar, o si es posible, matar a todos aquellos que creemos en Dios, pero la palabra se cumplirá, porque esta no es una palabra de hombre, no es un pensamiento humano que alguien nos pueda borrar, que alguien nos pueda evadir. Es una palabra que vino de la boca de Jehová, y esto es algo que se cumplirá. Pero cuando estamos hablando de un silencio ahora en día, bendita sea la misericordia de Jehová, ¿a dónde le estamos viendo que la palabra se está predicando? ¿A dónde le estamos viendo que el mensaje está llegando? ¿A dónde le estamos mirando? Bendita sea la misericordia del Dios de los cielos. Se está lanzando el mensaje en diferentes medios, se está predicando la palabra en muchos lugares, en parques, en mercados, levantando campañas evangelísticas, llevando el mensaje de Dios, porque viene aquel tiempo donde la gente quiere escuchar la palabra de Jehová. Viene aquel tiempo cuando la gente va a querer escuchar a alguien que diga: Cristo te ama, alguien que diga: hay un Dios que tiene misericordia, alguien que diga: hay un Dios que tiene compasión. Va a haber ese tiempo donde la gente buscará desesperadamente, el mundo entero se volcará, unos maldecirán a Dios y otros buscarán misericordia, pero ya va a ser demasiado tarde, ya va a ser demasiado tarde. Aleluya. ¿Sabes? En Proverbios dice la Biblia que Dios había mandado mensajes, había mandado la sabiduría, pero los hombres se inclinaron a la maldad, ignoraron tanto aquella voz, aquel mensaje de sabiduría y entendimiento, y cada quien, dice la Biblia, que tomó sus propios caminos. Entonces la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, verso 28: entonces me llamarán y no me encontrarán, me buscarán de mañana y no me encontrarán, dice la Biblia. Dice que la gente clamará, dice que la gente buscará, pero ya no va a escuchar, ya no va a estar para atender. Ahora
dice la palabra que Él tiene paciencia. Ahora dice la Biblia, la paciencia del Señor es tolerancia, es esperar, saber soportar la iniquidad, el pecado, la maldad que nosotros hacemos. Ahora en este tiempo Dios tiene paciencia, pero estamos actuando desesperadamente, estamos actuando de una manera totalmente apartado de la gracia de Dios, de la misericordia de Jehová. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando la gente comienza a buscar piedad, cuando la gente comienza a buscar misericordia, ¿cuándo crees que es? Cuando estamos a punto de morir. ¿Cuándo crees que es? Cuando comenzamos a ver cómo la tierra se sacude. ¿Cuándo crees que pasa eso? Cuando comenzamos a ver que el cielo está totalmente cubierto y no hay espacio para dónde salir, no hay lugar para dónde salir, y estamos viendo las inundaciones. Entonces pedimos misericordia, y en ese tiempo de un silencio total en el mundo entero, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? No es un silencio solamente en este lugar. No es un silencio solamente en la nación del Salvador. No es un silencio solamente en Europa y Centroamérica. Es un silencio en el mundo entero, donde la gente gritará, donde la gente buscará. Y esto es algo que realmente, bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Por qué crees que te lo predico? Yo era una de aquellas personas que odiaba a alguien que predicara la Biblia. Yo era una de aquellas personas que detestaba ver que la gente se reuniera en un lugar de gracia para dar glorias y honras a Dios. Yo era una de aquellas personas que me ofendía a la voz del Dios de los cielos. Pero cuando hubo necesidad, comencé a gritar. Cuando hubo necesidad, comencé a pedir misericordia. Cuando hubo necesidad, me di cuenta que por gracia Dios no me había matado. Me di cuenta que por gracia Dios no me había desechado. Siempre tuvo misericordia. Y ahora predicarte la palabra lo hago también porque hay muchas personas que odian a aquellos, detestan, aborrecen a aquellos que traen el mensaje de salvación. Aleluya. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque era una de esas personas. Yo era un aquello que detestaba ver un hombre predicar, a una mujer predicar la Biblia. Algo que no me gustaba, no me agradaba. Pero Dios decía: te voy a levantar y vas a predicar. Vas a ocupar tu garganta para lo mismo. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y sabes, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Desde que Dios nos ha levantado con el mensaje de salvación, seguimos predicando el mensaje de alerta. Seguimos predicando el mensaje de advertencia. Allá los discípulos dijeron: maestro, ¿cuándo será el fin? Y Jesús les dijo: no les voy a decir cuándo va a ser el fin, porque esa hora, ese día nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, solamente mi Padre. Jesús fue bien específico, bien claro, y Él dijo: solamente mi Padre lo sabe. Y ahora en estos tiempos hay gente que se atreve a poner una fecha definitiva donde esto terminará. Hay gente que dice 2030. Mire, del 2000 para acá la gente comenzó a poner fecha. Los hombres comenzaron a decir: Dios me ha revelado. Es falso, porque la palabra escrita no se puede contradecir. Y esta palabra no fueron los discípulos que dijeron, no fueron los discípulos que comenzaron a hablar. Fue el mismo Jesús que dijo: solamente mi Padre sabe cuándo será. Aleluya. Tú sabes, pero Dios por medio de Miqueas le dijo a estos dirigentes, a esta gente: en el tiempo que van a pedir misericordia, en el tiempo en el que me van a llamar, en el tiempo en el que me van a buscar, en el tiempo en que van a tocar aquella puerta, como pasó en los días de Noé, donde dice la Biblia que la puerta se cerró. Mientras Noé estaba trabajando, era alguien que estaba enfermo. Mientras Noé estaba trabajando en el arca, la gente decía: esto simple y sencillamente es una enfermedad en su mente, en su corazón. Mas no sabían que era gracia, mas no sabían que era misericordia, mas no sabían que era Dios dando oportunidad. Mientras estos estaban allí, dice la palabra que estaban trabajando sus hijos, las esposas de sus hijos. Noé y la esposa de él estaban trabajando en el arca. La gente pasaba, dice la Biblia, bendita sea la misericordia de Jehová, porque los discípulos preguntaron: maestro, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Y Jesús le dijo: será como los días antes del diluvio. Aleluya. ¿Sabes? La gente estaba comiendo, dijo. La gente estaba bebiendo. La gente se estaba casándose. La gente dándose el casamiento.
Cuando de repente dice la palabra, ahí fue lo tremendo, pero Dios no hace nada sin antes advertir. Dios no hace nada sin antes mandar la palabra. Dios no hace nada, bendita sea la misericordia de Jehová, sin antes, dice el profeta Amós, llevar el mensaje. Bendito sea Dios, porque dice la Biblia, no hace nada sin antes revelar, sin antes advertir, sin antes avisar por medio de sus siervos los profetas, dice la palabra. Bendito sea Dios. Pero en estos tiempos queremos escuchar a aquel profeta que dice, Dios te multiplica el negocio. En estos tiempos queremos escuchar al profeta que te diga, Dios te va a prosperar. Yo vengo a decirte que lo que dice la palabra, yo vengo a decirte lo que dice Jehová, yo vengo a decirte que me enseña y me dice, apártese de iniquidad, invoca el nombre de Jesucristo. Me dice la palabra que mi pecado hace que él esconda su rostro de mí. Me dice la palabra, la iniquidad hace que él se cubra, él se aparte de mí, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabe? Esto es lo tremendo de la palabra. La Biblia es bien específica, es bien detallada. La Biblia no viene enseñando a lo que Dios quiere. No dice Dios, busco gente con plata. Dios no busca con plata. No dice la Biblia, busco gente que no tenga plata. Dios busca un corazón dispuesto. Dios no va a aborrecer un corazón, dice la Biblia, conscrito. Alguien que reconoce, bendita sea la misericordia de Jehová. Y sabes que dice la Biblia, está diciendo que esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. ¿Por qué lo iba a esconder? Por el pecado. Que dice 59:2 del libro de Isaías, la iniquidad causa la división entre Dios y nosotros, y nuestro pecado hace que Él esconda su rostro en nosotros, dice la palabra. Y eso es lo duro, hablarte conforme a la Biblia. Yo te puedo decir, Dios te va a dar 200 años. Es mentira, la palabra dice 70, 80 al máximo. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Pero ahora en día estamos queriendo vivir bajo una mentira, bajo un engaño, porque muchos se levantan, así dice Jehová, diciendo así dice Jehová, cuando Dios no ha soltado palabra, cuando Dios no ha mandado una palabra, cuando Dios no ha enviado absolutamente nada. Aleluya. Y se atreven a decir cuántas cosas. Y esto no es nuevo, porque aquel tiempo era lo mismo. Los profetas llegaban donde había dinero. Los profetas llegaban donde había ofrenda. En el tiempo de Jeremías, en el tiempo del Antiguo Testamento. Y lo mismo pasa ahora en la actualidad. ¿Cuánto hombre se mueve por estos lugares? Dice que anda profetizando. Dice que anda, mira, hablando, diciéndote, Dios te quiere bendecir. Yo no te voy a pasar pidiendo absolutamente nada, pero la palabra que Dios ponga en mi boca, esa palabra la voy a soltar. El mensaje que Dios ponga en mi boca, ese mensaje lo voy a soltar. ¿Por qué? Porque cuando venga el tiempo de la angustia, cuando venga el tiempo de desesperación, cuando venga el tiempo que clamemos misericordia, cuando venga el tiempo, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, que aquella puerta sea cerrada, ahí va a ser lo tremendo. Ahí te vas a dar cuenta. Porque dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Noé, entra tú y los animales y de tu familia al arca, dice la palabra que permaneció 7 días la puerta abierta aún todavía. Aleluya. ¿Sabes? El número 7 en la Biblia significa plenitud, tiempo exacto, tiempo completo. Entonces me da a entender que Dios le dio el tiempo completo a esta generación en el tiempo de Noé. Dios le dio el espacio completo. Pero cuando aquella puerta se cerró, ahí vieron que ya no había voz de salvación. Ahí vieron que no había voz de misericordia. Ahí vieron que no había voz de misericordia y compasión, ya se había terminado. Por eso ahora la gente pregunta, ¿cuánto tiempo hablan que Cristo viene? ¿Cuánto tiempo hablan de los juicios de Dios y no pasa nada? Allá en 2 de Pedro capítulo 3 verso 1 en adelante, allá encuentras que los hombres dijeron, murieron nuestros padres, seguían lo mismo, muere la gente, nace el niño, muere el anciano, muere la persona, y esto sigue lo mismo. Así decían aquellos tiempos. Entonces Dios responde por el apóstol Pedro y dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es tolerante, es compasivo, es un Dios de oportunidades. Bendita sea la misericordia de Jehová, pero ese tiempo terminará, dice la Biblia. ¿Sabes? Ese tiempo terminará. Una de las cosas que nosotros le tenemos miedo es a la muerte. Nadie quiere que se le hable de la muerte. Y esas son cosas que nos pertenecen.
dos cosas que no quisiéramos que llegaran. Que si hubiera un pozo de los deseos, ¿sabes qué dijeran todos? No envejecer, no conocer la muerte. Eso fue lo que dijéramos. Pero la vejez, tarde o temprano, nos va a alcanzar. ¿Hace cuánto? Ayer era un joven, ya estoy para ser mayor. Ya estoy pasando. Ayer fui un joven, ahora ya estoy mayor. Ya mañana seré un anciano. Y esto así es. Y la muerte es otra que no se lo va a quitar nadie, no va a apartar de ella. Pero ¿qué es lo que va a pasar después de la muerte? ¿Qué es lo que va a pasar? Si habrá celebración, o si habrá victoria, o si habrá lamentos, o si habrá angustia, habrá desesperación, habrán gritos pidiendo ayuda cuando ya será demasiado tarde. Ahora mira, bendito sea Dios, Dios le dijo por medio de Miqueas, aquellos hombres, aquellos líderes de aquella nación le dijo: miren, viene el tiempo en que me van a llamar, viene el tiempo en que me van a buscar, pero viene el tiempo también que ya no habrá esperanza. Aleluya. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Dios en su palabra nos ha aconsejado, nos ha enviado el mensaje y nos sigue enviando, porque Él no quiere. Su proyecto, su propósito cuando hizo a la humanidad, Él no lo hizo con aquel pensamiento de destrucción. Él no lo hizo con aquel pensamiento de vernos caer. Él no lo hizo con aquel pensamiento de un lamento bastante grande. No, Él no lo hizo con ese propósito. Mientras muchos están programando, imagínate cómo es la vida. Mientras muchos están programando para esta noche, unos ya están cerca de llegar a su vela, otros ahorita mismo se están muriendo. Así es la vida en el mundo. Ahorita mismo no sé si yo ya tenía establecido que hasta este día iba a llegar. No lo sé, pero si falta más, seguiremos dándole la gloria a Dios. Seguiremos predicando la palabra con autoridad, con libertad, porque a eso Dios nos ha levantado. Y eso es verdad. Nadie está esperando a la medianoche una mala noticia. Nadie está esperando a la medianoche que tu corazón deje de palpitar. Nadie está, está esperando el decir: esta noche va a ser de lamento, esta noche va a ser de tristeza, esta noche va a ser de angustia. Nadie está pensando en eso. Bendito sea Dios, pensamos todo lo contrario. Pero ¿qué será la voluntad de Dios? ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Cuál será el proyecto que Dios tiene? Aleluya. ¿Sabes? Bendita sea la misericordia de Jehová. A veces cuando nosotros pensamos que todo va a estar bien, las cosas se empeoran. A veces cuando nosotros pensamos que todo va a mejorar, las cosas van empeorando. Pero Dios en su infinita bondad y infinita misericordia siempre ha enviado un mensaje, ha enviado una palabra. Alabados a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, el problema de nosotros, los seres humanos, que estamos, no es malo, no me vayan a malinterpretar. No es malo que usted anhele cosas materiales, no es malo. El problema es la dependencia de las cosas materiales. El problema es cuando yo creo que dependo de lo que tengo. El problema es cuando yo pienso que dependo de lo que tengo en mis manos o en mi poder. Ese es el problema. No es que sea pecado que el hombre tenga dinero. No es que sea pecado que el hombre prospere. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Capítulo 16, verso 19 al 31 del evangelista Lucas. Ahí encuentras en la historia de los hombres donde dice la palabra que había uno, dice la Biblia, había uno que no tenía plata, había uno que no tenía dinero, había uno, dice la palabra, que era un mendigo, alguien que no tenía nada, pero tenía lo más importante, el temor a Jehová. Pero dice la Biblia que había alguien que se vestía de púrpura, había alguien que se vestía de hilo fino, había alguien, dice la palabra, bendito sea Dios, que pasaba en fiestas, haciendo grandes eventos, y solo mandaba a llamar su gente, la gente de su nivel. Pero se le había olvidado que la muerte no conoce categoría, se le había olvidado que la enfermedad no conoce niveles académicos, se le había olvidado que los problemas no conocen niveles económicos. Estos van a llegar independientemente lo grande que pueda ser, independientemente lo pequeño que podamos ser. Siempre estas cosas van a llegar. Y entonces la Biblia dice que llegó el día de la muerte de estos dos hombres. Uno, dice la palabra, que fue llevado al seno de Abraham a descansar, a reposar, y el otro, dice la Biblia, fue llevado a un lugar de tormento, allá donde pedía misericordia, allá donde comenzó a decir: tengo familia, tengo mis hermanos. Pero le dijo a Abraham: allá están los profetas, allá están aquellos predicando la palabra. Bendito sea Dios. Y de nada sirve que se levante uno entre los muertos, la gente no creerá,
gran obispo, ellos no comprenderán, dice la Biblia, que le dijo Abraham a ese hombre, aleluya, ¿sabes? Y no dice la Biblia que lo condenó el dinero, porque entonces no trabajáramos porque fuera pecado tocar dinero. El problema es cuando creemos que dependemos de esto. El problema es cuando creemos que sin esto me muero de hambre. Conozco gente con mucho dinero que no puede comer. Conozco gente con mucha plata que llevan una vida miserable. Una vida, mira, son empresarios, pero tienen una vida que es un infierno dentro de sus casas, es un infierno dentro de sus propios corazones. Y eso es algo que Dios no quiere que el hombre esté viviendo. Y lo más tremendo que ahora hay palabra, ahora hay consejo, ahora hay mensaje, ahora se escucha la voz de Dios, ahora se está escuchando. Pero en ese tiempo será lo duro, donde dice la palabra que correrán de un lado hacia otro, que buscarán de un lado hacia otro, buscando que les predique, pero ya no lo encontrarán, dice la Biblia. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? En esos tiempos Dios sigue mandando la palabra. Y en esos tiempos Dios sigue anunciando el mensaje. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes qué era lo que pasaba? En aquel tiempo de Miqueas dice la Biblia que vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos. Mira, dice la Biblia que la gente aquel tiempo aborrecía lo bueno y amaba lo malo. Isaías capítulo 5 verso 20, ahí dice: ay de aquel que a lo bueno llama malo, a la noche le llama día. Mira, que contradice toda la Biblia. Ay de aquel, y no está hablando de un ay en cuando hay en las ventas, no, está hablando de un ay de dolor, de un ay de desesperación, de un ay de angustia. Eso es lo que está hablando la palabra. Y entonces viene ese tiempo que la gente va a querer vivir, pero va a ser demasiado tarde. Viene ese tiempo de la gente va a querer buscar misericordia. Ahora Jesús dice: yo soy la puerta. Ahora Jesús dice: yo soy el camino. Ahora Jesús dice: yo soy la verdad. Ahora Jesús dice: yo soy la vida. Aleluya. ¿Sabes? Así nos dice Dios por la palabra. Aquí no te traigo un folleto que me regalaron para fin de año. Aquí no vengo a dejarte una ideología que los hombres creen, piensan. Aquí no vengo a dejarte los proyectos que trae el gobierno para el próximo año. Vengo a decirte lo que dice la palabra. Algo que realmente nosotros no quisiéramos que se llegue a dar. Imagínate, bendito sea Dios. Miqueas, un profeta de aquellos tiempos, contemporáneo, porque fueron ambos que vivieron en la misma época. Contemporáneo en la teología bíblica, en la teología cristiana, significa que es un mensaje que se aplica también ahora en la actualidad, diciendo que viene ese tiempo. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Cuando comienzas a ver cómo es la palabra, cuando comienzas a ver cómo los hombres de Dios se mueven de un lado hacia otro, cuando comienzas a mirar cómo la gente se mueve de un lado hacia otro, pregonando la Biblia, pregonando la palabra, es que te des cuenta que Dios está enviando el mensajero, Dios está enviando el mensaje de alerta, Dios está enviando sus atalayas, porque aquel tiempo su atalaya estaba allá en la altura, y comenzaba a gritar cuando venía la desgracia, y comenzaba a sonar aquellos cuernos, aquella trompeta para alertar, aquella nación de lo que se avecinaba. Aleluya. Tú sabes, una de las cosas que menos queremos que se nos hable es que nos quiten los planes de ahora de esta noche. Eso es lo que menos queremos que se nos hable. No hablen de tristeza, no hablen de muerte, no hablen de dolor, no hablen de angustia, no hablen de desesperación. Son cosas que le suceden a cualquier persona. Independientemente busque a Dios o no busque a Dios, son cosas que van a llegar. Pero ¿cuál es la esperanza nuestra? Que hay un Dios que dice: no serás avergonzado. ¿Cuál es la esperanza mía? Que hay un Dios que dice que si muero tengo ganancia. ¿Cuál es la esperanza mía? Que hay un Dios que me dice: yo voy a pelear por ustedes. Esa es mi esperanza. Mientras aquellos que no quieren acercarse a Dios, ¿cuál es la esperanza de ellos? Mira, muchos terminan en la cárcel, muchos terminan en el hospital, muchos terminan alcoholizados, muchos terminan con tantos problemas. ¿Pero por qué fue eso? Simple y sencillamente porque dice Dios por medio del proverbista: no quisiste
quisiste escuchar consejo mío, al contrario lo despreciaste, lo aborreciste, y viene aquel día en el cual yo me burlaré, yo me reiré de la calamidad que vivirás, porque viene lo que menos deseas, dice Dios por la palabra. ¿Sabes? Cuando Dios habla, cumplimiento tiene. Cuando Dios envía el mensaje, cumplimiento tiene. Dios nunca hará algo sin antes avisar. Dios nunca hará algo. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero mira, Dios en su palabra habla bien detallado y específico con nosotros. Y es lo mismo, lo hace porque Él no quiere que nos lamentemos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bendito sea Dios. Dice la palabra: volveos a mi retención. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero ¿cuándo pasará esto? Cuando nosotros volvamos a su represión. Porque viene lo que le estaba diciendo: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También dice la Biblia: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Lo dice la palabra. Amigo, amiga que me estás escuchando, aquí no te vengo a hablar proyectos de político. Yo te puedo ofrecer aire acondicionado en este lugar cuando no tengo ni para tener en mi casa. Yo te puedo ofrecer paz en la colonia cuando no tengo paz ni en mi propia vida. Así es el político. Pero esta no es palabra de un gobierno, esta no es palabra de político, y no viene en contra de ellos, sino decirte lo que dice la palabra. Porque son cosas que vienen. Los hombres buscan la paz. Los hombres dicen según lo que ellos piensan, vamos a lograr obtener una libertad para podernos mover de nación a nación. Pero dice la Biblia: entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces vendrá aquel dolor como la mujer que está encinta. Así dice la Biblia. Algo que no se puede tener, algo que no se puede posponer, algo que cuando ese dolor viene, tiene que salir. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y Dios, por medio de la palabra, está diciendo que el silencio de Él viene, el silencio de Él se acerca, porque el verso 28 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me encontrarán, dice la palabra. Mira qué tremendo. Alabado sea Dios. Es como cuando alguien te dice, mira, es como cuando vas a una empresa y buscas trabajo, hay un montón de personas y solamente llaman 3, 4 personas, las demás son ignoradas. Imagínate aquel tiempo, alabado sea el Dios de los cielos, cuando estés mirando que hay tribulación, cuando estemos viviendo que hay desesperación, que hay angustia, que vendrá al mundo entero, dice la Biblia. Aleluya. Y como te lo digo, aquí no hay nadie que se escape. Los muertos van a salir, dice la Biblia. Apocalipsis dice que la muerte entregará sus muertos, el Hades entregará los suyos, el mar entregará los suyos. Y dice la Biblia, Daniel dice de esta manera: millares de millares le servían, pero millones de millones estaban de pie delante de él. ¿Y sabe qué dice? El juez se sentó a la silla y habla de unos libros, y habla de los libros, y Apocalipsis menciona esos libros. Apocalipsis habla del libro de las obras, habla del libro de la vida también. ¿En cuál de los libros queremos estar? ¿En cuál de los libros, si queremos escuchar aquella voz, aquella palabra que diga: venid, benditos de mi Padre, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor? Queremos escuchar esas palabras, o aquellas palabras que dice: apartado de mí, hacedor de maldad, yo no los conozco. Aleluya. Mira qué tremendo. Es el silencio que viene. Es un silencio que no lo voy a quitar. Mira, con esto que pasó, mira, la vez pasada con esa pandemia, ¿cuántas iglesias quisieron detener y clamaron por ella? Yo digo, mi mano nadie la detiene. El problema es que lo que viene también es lo mismo. Lo que viene va también a ser lo mismo. Porque mucha gente clamará, mucha gente quisiera orar y decirle a Dios que no pase esto y
esto pasará, esto sucederá, porque el tiempo que Dios ha dado es un tiempo perfecto. No te puedo decir que el silencio será hoy, no te puedo decir que será mañana, que será el próximo año, no tengo idea cuándo será, porque el mismo Jesús dice, solamente mi Padre lo sabe, solamente mi Padre lo sabe, solamente mi Padre lo sabe, dice Jesús, aleluya. ¿Sabes? Es una de las cosas tremendas que vienen a esta tierra, algo de verdaderamente, habrá tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación, pero Dios siempre tiene compasión, Dios siempre tiene misericordia, Dios siempre está enviando esta palabra. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie muera. Dice la palabra, no quiero la muerte, el que muere, dice Jehová Dios de los ejércitos. Y cuando estamos hablando de la muerte, no hablamos de lo físico, sino también de aquella muerte donde no habrá esperanza, la segunda muerte. Porque mira, eso es lo tremendo. Esta muerte física, esto va a llegar. Tarde o temprano este cuerpo va a terminar. Mire, el espíritu que hay en nosotros va a salir, porque dice la Biblia, capítulo 12, versículo 7 del libro de Eclesiastés, dice la palabra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu a Dios que lo dio. Cuando este espíritu se despegue de este cuerpo, de este polvo de la tierra, nadie lo puede posponer. Nadie puede decir, yo no me voy a morir ahora. No hay nadie que lo pueda posponer, ni el malvado ni el impío, dice la Biblia. Con su misma impiedad, con su misma maldad, podrá, dice la palabra, detener ese día, posponer el día de su muerte, dice la palabra. ¿Sabes? No hay violencia que nos haga eterno. No hay maldad que nos haga eterno. No hay dinero que nos haga eterno. No hay nada en esa tierra que nos haga eterno. Nada va a ser eterno en esa tierra. Pero mientras tanto, dice Dios, buscad ahora que lo puedes encontrar. Oiga lo que dice la Biblia. Bendita sea la misericordia de Jehová. Dios en su infinita bondad hace un llamado. Él dice, venid tal como estés. Venid tal como estés, pero pongámonos a cuenta, dice la palabra. Venid tal como estés, porque Él no vino por los santos, Él no vino por gente perfecta, Él vino por los imperfectos, Él vino por los enfermos. Y por eso andamos predicando la palabra, porque éramos personas imperfectas y aún lo somos todavía. Éramos personas enfermas y aún lo somos todavía. Pero ¿sabes qué? Buscamos la gracia, la misericordia de Jehová, aquel Dios que dice, yo volveré a tener compasión, yo volveré a tener misericordia de vosotros, yo volveré y quitaré esa mancha, ese pecado, algo que no hay agua que nos pueda quitar. Dijo Jeremías, aunque el hombre se amontone en agua, jabón de lavador, la mancha de su iniquidad, la mancha de su pecado permanecerá, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Un Dios fuerte y poderoso, un Dios invencible, un Dios que cuando todo esto venga a acontecer, no habrá nada ni nadie que pueda decir, yo no sé de eso. No habrá nada ni nadie que pueda decir, yo no conozco eso. Mira lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios hablando por medio del profeta Isaías, hablando a una nación perversa, hablando a una nación inclinada a maldad. Y lo mismo pasa ahora. Y ahora no es la nación, es el mundo entero. Que Dios está hablando, dice, entonces pasará, entonces buscarás, entonces me pedirás, entonces, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso dice el mismo Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelvas a Jehová, un Dios que es amplio en perdonar, un Dios que es grande en misericordia, pero que tarde o temprano eso terminará, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Eso va a terminar. Esto es como cuando vas a la casa de tus padres y tus padres te ignoran. Tus padres ni te voltean a ver ni te hacen caso. Sientes vergüenza, te sientes incómodo. Imagínate que solamente son los padres naturales que tenemos acá en la tierra. Bendito sea Dios, que también van a perecer.
Imagínate Dios eterno, que nos termine orando en ese día. Pero dice Dios, lavaos, limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Dios promete a Isaías, está diciendo, lavaos, limpiad vuestras manos, dejad de hacer lo malo. Porque eso nos tiene, mira, hay mucha gente que vive de pura apariencia, hay mucha gente que sonríe por no llorar, hay mucha gente que se mira alegre pero por dentro están tristes, hay mucha gente que se miran fuerte pero en su interior son como un niño llorando. Pero ¿sabes qué? La maldad nos ha apartado de Dios, el pecado nos ha separado de Dios, y te lo digo porque lo experimenté personalmente. Cuando pensé que era intocable, cuando pensé que nadie podía hacerme daño, cuando pensé que había ganado respeto, había alguien que me decía, eras como nada delante de mi presencia. Pero cuando vine a Él, cuando Él me tomó en sus brazos y me humillé bajo su poderosa mano, Él me ha exaltado y me ha llevado a lugares donde nunca pensé llegar. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Amigo mío que me estás escuchando, el silencio de Dios se acerca, donde todo el mundo va a ser ignorado. Dice la Biblia que en aquellos tiempos Dios había hablado a Saúl por medio de Samuel, y le dijo lo que tenía y no debía de hacer. Pero dice la palabra que este hombre se adelantó desesperadamente. Saúl se adelantó desesperadamente, dice la Biblia, y buscó adivinos, buscó gente que le hablara, buscó gente que le diera una palabra. Pero dice la Biblia que Dios había quedado callado. Y cuando llega el profeta Samuel, ¿sabes qué fue lo que le dijo Samuel? ¿Sabes por qué no tuviste respuesta? ¿Sabes por qué no escuchaste y no hubo palabra de Jehová para ti? ¿Sabes por qué Dios se quedó en silencio? Porque actuaste alocadamente, le dice Dios. Mira, por medio de Samuel a Saúl, y le digo, tu reino se te va a ser quitado. No es fácil cuando Dios comienza a ignorar, no es fácil cuando Dios comienza a decir, ya no tengo el oído para escuchar, ya no tengo mis ojos para mirar, ya no están mis brazos para atender, para abrazar. Mira qué tremendo será ese tiempo. Pero ahora es el tiempo que podemos buscar esa voz que escuchamos. Ahora es el tiempo que podemos buscar esos ojos que están mirando con amor eterno. Ahora es el tiempo que nos podemos dejar abrazar con esos brazos de un amor eterno y sincero y puro. Aleluya. Ahora es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. No podemos afanciarnos para mañana. No podemos vanagloriarnos para mañana, porque mañana será demasiado tarde. Y este es el breve mensaje que quería compartir con usted. El silencio de Dios. Amos dice, enviaré hambre y sed a la tierra, Dios hablando por medio de él. Y no hambre de pan ni sed de agua, sino de querer escuchar la voz de Dios. Pero ya no habrá, dice la palabra. Ya no habrá, dice la palabra. En el tiempo de Noé se dice, según los análisis bíblicos, estudios bíblicos, se dice que fueron 120 años que pasó aquella oportunidad, aquel tiempo. Pero ahora ya no se habla de ese tiempo. Así que en esta bendecida tarde, que agradezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede, por acercar este lugar y compartir este lugar con usted. Bendito sea Dios. Pero no me voy a separar, no me voy a apartar de este lugar sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación. Si cree usted que ahora puede, mire, que ahora Dios te puede vestir con esa vestida de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre ti, yo te digo, haz una breve oración conmigo. La Biblia me enseña y me dice que con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la palabra. Si usted lo cree, yo le invito a que esté conmigo. Amigo, Cristo te ama, me ama más mi esposa, de repente nos dice. Amigo, Cristo te ama, me ama mi esposo, de repente se va. Amigo, mi Cristo te ama, mis hijos son los únicos que tengo, nos van a abandonar. Ya cuando esto les guste, los jovencitas se van y nos dejan solos. Esto es así, así es la vida. Bendito sea Dios. Pero hay alguien que no te abandona, hay alguien que no te rechaza,
Hay alguien que te dice: mi voz está sonando todavía, mi voz está escuchando todavía, mi voz está hablando todavía. Ese es Jehová Dios de los ejércitos. Así que si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. La Biblia me enseña y me dice que por el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador. Es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la palabra. Dios no hace excepción de personas. No tiene tribu, no tiene lengua, no tiene nación aparte. Envió a su Hijo amado a morir por todos nosotros. Así que en esta bendecida tarde, si usted así lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Alabado sea Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios. Que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame este libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Desde esta oración les felicito, unos consejos le doy. Ore diariamente, lea palabra de Dios, busca donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateo en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pase una feliz tarde.